su Biblia en segundo libro de Reyes, capítulo 10. Vamos a terminar en este día nuestra serie Familias Fuertes. Yo no sé si han estado separando las prédicas, Anita, pero es necesario que me suban las series ahí de familias fuertes que hemos dado en este mes, para que puedan tener así como una lista de reproducción y ustedes lo puedan compartir, de los mensajes de familia que compartimos en mayo y en este mes de junio que está concluyendo. Vamos a segundo de Reyes, capítulo 10. Acompáñame ahí en su lectura. Dice: tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor y a los que tenéis carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelear por su casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí, 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes, no elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los varones de vuestro señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y las enviaron a Jezreel. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor, haz que tu palabra, Señor, alumbre nuestros ojos. Haz que tu palabra dirija nuestros corazones, Señor. Nos dé a conocer tu preciosa voluntad, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Quiero dar continuidad al mensaje que nos compartió la hermana Carla. ¿Usted recuerda el mensaje que nos compartió Carla Almazán en el aniversario? Y que nos habló un poco acerca de Jehú, cómo un profeta llegó y le ungieron para que fuera el futuro rey de Israel. Ahora, ¿quién estaba reinando en Israel? Estaba reinando Acab. Acab fue uno de los peores reyes que tuvo el reino del norte, el reino de Israel. Cuando hablamos de Israel, ya en esta época, estamos hablando del norte, que tenía capital en Samaria. En el año 931 antes de Cristo, el reino fue dividido por Jeroboam, cuando Roboam, hijo de Salomón, era rey, y el reino se le dividió en 2. Y 10 tribus al norte conformaron el reino de Israel, y al sur se quedó Judá. Por eso cuando usted lee el libro de Reyes, usted va a encontrar: y reinó sobre Judá, sobre la casa de David, pero cuando fue rey sobre Israel, entonces usted va a encontrar esta división. A veces a Israel se le llama también Efraín, que era la tribu más influyente en el reino del norte. Pues durante ese tiempo, la época de apostasía más grande, y la palabra apostasía, para los que anotan, significa negar la fe, renunciar a la fe. La peor época de apostasía, de paganismo que se vivió en Israel, la comenzó el rey Acab y con la perversa Jezabel, que era una princesa de Tiro, una mujer pagana. El rey se casa con una mujer sin Dios, y esta mujer trajo la idolatría a Israel. Trajo 450 profetas
de Acera y 400 profetas de Baal. Acera o Astarot también se le llama en la Biblia, y Baal era una pareja de ídolos que ellos llamaban dioses, que les rendían culto entre los cananeos, y los cananeos les atribuían a ellos la fertilidad. O sea que Astarot era como que la diosa del amor, un tipo de Afrodita antigua, donde el culto consistía precisamente en prostitución sagrada. Había lugares altos. Cuando lees en la Biblia los lugares altos, en los montes, la gente ofrecía sacrificios a Astarot y a Baal. Les sacrificaban animales, les sacrificaban y participaban en actos inmorales. Este tipo de idolatría se había extendido en todo Israel. Y Dios había dado una sentencia por medio del profeta Elías que Jezabel había de morir, que a Jezabel la comerían los perros. Y eso ocurrió. Cuando Jehú llegó a Jezreel, Jezabel se pintó los ojos y se puso su labial ahí como para seducir a Jehú, viejilla pero coqueta, a la Jezabel. Y entonces ya cuando llegó Jehú imagínate, ya se pinta bien los ojos y se pinta de rojo sus labios, así como así bien seductora, y se asoma para seducir a Jehú. Y Jehú dijo: ¿quién está de parte de Jehová? Y entonces dijo, a ver, y entonces arrojaron a Jezabel entre dos eunucos que eran los encargados de cuidar el palacio. Dos eunucos tomaron a Jezabel y la arrojaron por la ventana. Así que la princesa Caramelo cayó y se estrelló ahí contra el pavimento. Sí. ¿Sabes? Así se debe tratar ese espíritu de inmoralidad. Jezabel representa no solamente un reinado. Jezabel representa la maldad. Jezabel representa la corrupción. Jezabel representa la inmoralidad. Y cuando hablamos entonces de familias fuertes, tenemos que hablar en este tiempo de familias que tienen un celo por la santidad, un celo por la pureza. Y dice que Jehú le ordenó a esos hombres: ¿quién está de parte del Señor? Y arrojaron a Jezabel. Entonces Jehú se metió rápido allá, tomaron posesión del palacio y todo eso, estaban comiendo y bebiendo. Y ya después de varias horas, Jehú dijo: por cierto, vayan a recoger, y dijo, perdón la expresión, pero así dice la Biblia, vayan a recoger a aquella perra, porque también es hija de rey. Y fueron a recoger, pero así dice la Biblia, y fueron a buscar a Jezabel. ¿Y sabes qué había pasado con Jezabel? Mientras Jehú y sus acompañantes comían, los perros también comieron. Y se comieron a Jezabel. Nada más encontraron el cráneo y las palmas. Y se cumplió la palabra de Dios hablada por medio del profeta Elías. Esto es nosotros dices: ay, qué feo, qué fea muerte. Ay, la Biblia es bien sangrienta. Sí, bien sangrienta. ¿Por qué? Porque nos habla del celo que Dios tiene contra el pecado. ¿Le das un aplauso al Señor? Sí, porque Él es nuestro Dios 3 veces santo. Él odia el pecado. Él aborrece la maldad. De hecho, ahí les dejo de tarea que lean allí. Hay un salmo, creo que es el Salmo 46. Ahí lo leen de tarea. Pero se cree que este salmo se cantó en las bodas de Acab y Jezabel. Y hay una porción en ese salmo que dice: olvida tu casa y la casa de tu padre. Dice: y verá el rey tu hermosura. Pero ¿sabes qué fue lo que menos hizo Jezabel? Jezabel no tuvo en cuenta esa recomendación y nunca dejó. O sea, ella tuvo la oportunidad de conocer a Dios. Y Acab,
que es un símbolo, hablando de familia, Acab representa a aquel hombre que no asume su papel como hombre. Acab es un poco hombre. Acab es aquel que no toma las riendas de su casa. Acab es aquel que no asume la autoridad. Acab es aquel que se deja influenciar por su mujer. Ahora hay mujeres que son buenas consejeras y apoyo, pero es bien importante que nosotros entendamos que Jezabel era perversa y pervirtió al rey y pervirtió todo un reino y toda una nación, porque Acab se lo permitía. Acab se lo permitía. Acab es un mamitón, un pelele. Porque mira, cuando algo le pasaba, ahí venía de chillón. Y Acab y venía de chillón, y su mujer le decía: ¿qué tiene mi niño? Así, casi, mi hijo, ¿qué tienes? Usted no deje que su mujer le diga mi hijo, ella no es su mamá. ¿Usted es su mamá de su marido? No, ¿verdad? Entonces no le diga mi hijo. Y usted no le diga mami. Estoy hablando, hermanos. Es bien importante. Sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Usted es el jefe de la familia. Usted es la cabeza. Y Acab era un dejado. Ay, es que ¿cómo se llama? El Nabot no me quiso vender su tierra, mami. Y ahí va: ahorita, mi hijo, yo te lo resuelvo. Sin vergüenza. Y levantó un cargo contra Nabot y lo apedrearon. Ahora, si usted no ha leído toda la historia, vaya a leer todo eso que estoy contando, porque ¿dónde viene todo eso, pastor? A que sea por curiosidad, por chisme, vaya a ver. Porque hay gente que apenas se entera de un chisme y quiere buscar, luego se meten al Face para saber la noticia completa. Pues vaya al mejor, no al Face, vaya al book. Menos Face y más book. Vaya al book de Dios, y ahí está registrado todo lo que le estoy diciendo. Y ahí va a ver entonces cómo Dios aborreció a la casa de Acab. Porque entonces, ahora, cuando Jehú, que todo lo que estoy diciendo apenas es la introducción, cuando Jehú es ungido rey, es ungido con un propósito. Es ungido para exterminar la casa de Acab. Es ungido para exterminar el culto a Baal en Israel. Así que lo primero que hace, mira cuántos hijitos tenía el Acab. Ese, como no veía Netflix, ahora no los tuvo todos con Jezabel. Aunque hubo una ocasión que una hija de Jezabel, por la amistad, esa es otra predicación, pero Josafat, que fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá, hizo amistad con Acab. Es más, hasta un día casi lo matan por su culpa, porque Acab le dijo: tú ponte el traje de rey, yo voy a ir disfrazado como soldado. Y casi matan a Josafat, pero él clamó a Dios. Y así una flecha, así cuando murió Acab, una flecha que tiraron a la aventura le entró en una hendidura, en un hoyito que tenía la armadura de Acab, y ahí le cayó una flecha, le entró una flecha y ahí murió. Porque Dios ya lo había determinado. Pero casi muere. Pero por su amistad que trabó a Josafat con Acab, o sea, el norte con el sur, casaron a sus hijos. Y un tal Joram se casó con una hija de Acab y Jezabel. Y esta mujer, ¿cómo se llamó? Acuérdenme el nombre. Esta mujer después mató a sus nietos y Atalía. Y Atalía usurpó el trono de Judá. O sea, hubo una ocasión en que en el norte y el sur eran de la misma familia. Fue una usurpación hasta que un hijo, ¿verdad?, fue preservado, y este hijo tomó nuevamente de la descendencia de David, tomó nuevamente el trono cuando mataron a Atalía. Y todavía dijo: traición, hay traición. Si ella había traicionado y asesinado a sus propios nietos para usurpar el trono. Pero bien, volviendo a Jehú. Jehú es ungido con ese propósito. Así que, de hecho, en el capítulo 11 habla de Atalía usurpa el trono. Pero vamos al capítulo 18. Perdón, al capítulo 10, verso 18. Capítulo 10, verso 18. Después de que mataron a los 70 varones descendientes de Acab,
O sea, eso, ¿por qué mataron a esos 70? Porque esos podrían ser aspirantes al trono. Y mataron a esos 70 varones. Él les dio chances. Si ustedes se creen muy fuertes, levanten a uno y peleen contra mí. Pero los ancianos de Israel dijeron: no, pues si 2 reyes no le pudieron hacer frente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y se rindieron. Pero después, dice el verso 18, después Jehú reunió a todo el pueblo y dijo, mira que dijo: Acab sirvió a Baal poco, mas Jehú lo servirá mucho más. Pero él tiene un plan. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal y de todos sus siervos y sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad en un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, a la manera que no hubo ninguno que no viniese. O sea, vinieron todos. Dice: y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía a cargo las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y le sacó vestiduras. O sea, le pónganse todo su playera, que nadie le falte ni su gorra, ni una, que todos se vean que son de Baal. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad, y no se le olvide el nombre Jonadab, hijo de Recab. Ahí se subráymelo: Jonadab, hijo de Recab. Mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo siervos de Baal. Es casi, mira, todos los que adoren al diablo, ténganmelos aparte. Y todos los que adoren a Dios, esos que no entren ninguno. Así todos los adoradores del diablo tenían que estar juntos ese día. Y entonces, y cuando ellos entraron, dice: y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, y dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de estos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Después que acabaron de hacer ellos el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos. Entonces, lo que Jehú realmente hizo fue reunirlos a todos y dijo: por mayoreo sale más barato. No peleó contra ellos, él les trajo con engaños y les dijo: vengan, vamos a adorar a Baal, y que no falte ninguno. Los uniformaron para que no se equivocaran y que no haya aquí siervos de Jehová. Y una vez que estaban ahí todos reunidos, sopas. Si Elías había matado a algunos, pues aquí todavía ha sobrado. Y aquí Jehú exterminó el culto a Baal, por lo menos en esa temporada. ¿Por qué? Porque Jehú fue ungido con un celo de Dios. Familias fuertes son familias aquellas que toman su papel. Familias fuertes son aquellas que asumen su rol. Pero también las familias fuertes son aquellas que tienen un celo de Dios, un genuino celo de Dios. Lo que está exterminando las familias, el concepto de familia en el mundo, es precisamente la inmoralidad, la livianidad con la que se trata el pecado, la livianidad con la que se conducen, el rol que cada uno debe cumplir. Y en este tiempo Dios quiere ungir personas, hombres y mujeres y jóvenes, con un celo como el de Jehú. Un celo, un repudio, un rechazo, ¿sí?, a todo lo que sea que atenta contra la institución más importante que Dios fundó, que se llama familia, el matrimonio, la sexualidad, la identidad. Se necesita que haya un celo de Dios como el de Jehú. Y mira, hay una palabra que le hace mucho ruido a las personas hoy en día, y es la palabra tolerancia.
Escúcheme, yo he participado en foros de tolerancia a nivel gubernamental, a nivel intereseclesiástico. Yo he estado sentado al lado del obispo, de gente, de los mormones, de los testigos de Jehová, en foros a nivel estado. La tolerancia habla de respeto, sí. Pero mira, hoy se ha ido al extremo la tolerancia de decir que los creyentes, los hijos de Dios, debemos tolerar todo el pecado y todo el concepto desvirtuado que el mundo ofrece, ¿sí? Y nosotros no decir absolutamente nada. Pero escúchame bien, tolerar no significa entonces que vamos a estar de acuerdo. El hecho que yo me sentara con el obispo o que me sentara con representantes de otras religiones no significa que ahora ya comulgamos la misma fe. Nos respetamos como seres humanos, nos respetamos como personas, y gracias a Dios que por lo menos en nuestra sociedad se vive una situación de respeto en la cual ya no estamos en los tiempos de la Inquisición española, donde por hablar, opinar o creer algo contrario a lo que ellos proclaman te costaba la vida. Hoy no. Hoy simplemente pues te respeto y me respetas. Pero sabes, es increíble que ahora la inmoralidad se haya metido hasta los puntos más altos en el gobierno, en la sociedad. Que una pequeña minoría esté cambiando las leyes y los conceptos de familia aún en la Constitución política mexicana. Y necesitamos nosotros mantener un vivo celo de Dios por la santidad, por la pureza. Baal y Astarot. Hay un libro que por ahí anunciamos hace tiempo, trajimos unos pocos, pero se llama El retorno de los dioses. Yo no sé cuántos compraron ese libro aquí. El retorno de los dioses o el regreso de los dioses. Y no es otra cosa sino el retorno de esos espíritus con los que Israel batalló desde la antigüedad y están viniendo a introducirse. Más allá de la hechicería, más allá de todo eso, es precisamente dar cabida a la inmoralidad, ¿sí? y al pecado abierto en la iglesia. Dios ama a su pueblo y Dios ama al pecador, pero Dios no ha cambiado de parecer con respecto al pecado. Dios sigue teniendo el mismo celo, el mismo repudio contra el pecado como el primer día. Tal es así que el Señor estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús en una cruz y morir la muerte más terrible, ¿sí? Para librarnos del pecado y de la muerte. Él no perdonó el pecado de su propio Hijo, Él lo castigó con todo el celo de Dios. ¿Cómo vamos a pensar que Dios ya Dios acepta todo tipo de pensamientos y conductas inmorales en nuestros tiempos? Dios sigue teniendo el mismo celo como lo tuvo desde el primer día. Recuerda bien, Dios es inmutable. Eso significa que Dios no cambia. Que Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tristemente se está vendiendo una mentira aún en corrientes cristianas, donde se está levantando ministerios dirigidos por homosexuales, por lesbianas, en el púlpito y aceptando todo eso de manera abierta. Y hermanos, quiero decir esto: Dios no ha cambiado. Y yo sé que lo que estoy diciendo es muy fuerte y que tal nos puedan censurar, pero mira, necesitamos hablar la verdad así, sin rodeos, porque Dios sigue teniendo el mismo celo, ¿sí? Y quizás lleguen momentos en la historia, en nuestra historia, en que tengamos que pagar con nuestra libertad el hablar la verdad. Pero eso no tiene que cambiar. Eso no puede cambiar. Si en la época del primer siglo, donde se había proclamado la adoración al emperador, y era una ley, y el emperador romano exigía que todos los súbditos de cualquier lugar del mundo donde ellos tenían dominio debían adorar al emperador al menos una vez en su vida. Y hubo miles, por años, por siglos, se resistieron a rendir culto al emperador.
¿Por qué nosotros, para quedar bien con la sociedad, para quedar bien con grupos minoritarios y que nos acepten y que no nos vean feo? Hermanos, amamos a todas las personas, no somos homofóbicos. Sí. Apenas ya estás en desacuerdo y ya te tratan de retrógrada o homofóbico, pero los principios de Dios siguen siendo los mismos. Familias fuertes. Mira, ¿a dónde va una sociedad donde ya no exista un matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿Cómo van a reproducirse? ¿A dónde va una sociedad, sí, donde pierden los valores de Dios, los conceptos de Dios en su familia para la crianza de los hijos? ¿Sí? ¿A dónde va una sociedad, sí, donde permite que los niños elijan de qué lado deben de estar? Si ellos pueden cambiar en sus documentos, cambiar su nombre o su sexo, ¿sí? Y ponerle no, ¿cómo se llama esa casilla, la pequeña? No binario. Está hombre, mujer o no binario. De hecho, si tú renuevas tu INE, te va a aparecer esa opción. Y aún toda tu vida haberte llamado Ruperto y ahora seas Ruperta, y te digan ella. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros en un momento dado pararnos firmes en el Señor. Y el mundo, yo no estoy diciendo que vamos a componer el mundo, pero la Biblia dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Tú no te conviertas a ellos. Ten un celo de Dios. Ten un celo de Dios. Párate firme en el Señor y no descabida. Y a veces, mira, y ahora nos lo vende de una manera hasta bien sutil a los niños en los dibujos animados, en las películas. Personajes en películas donde ni es cuchara ni es tenedor, sino todo lo contrario. Personajes donde los dibujos animados ya enseñan a los niños eso. Series de televisión, series donde tú puedes ver y se vuelve tan común, hasta lo vas a ver hasta en La Rosa de Guadalupe, que ves, donde se promueve abiertamente eso. Pero el respeto. El Papa que recién murió era muy abierto a ese tipo de pensamiento, y el que pusieron va por la misma línea, hasta un poquito peor. Estaba yo viendo con mi hija y vimos ahí una película que tiene que ver con el cónclave, y teníamos ahí, estaba de moda todo eso, y salió la película del cónclave. Y al final, en esa serie, ¿les digo o no les digo? ¿Sí? Bueno, porque unos que nada, quiero ver, ¿cómo les voy a decir? ¿Sí? Y al final resulta que no es papa, es papisa al que eligen. Uy. Pero bueno, en serio, pero en la historia está registrado que hubo una tal Juana, la papisa, y la descubrieron en una procesión porque dio a luz. O sea, iba embarazada en la procesión y dio a luz. Juana, la papisa, así quedó en la historia. Pero sabes, necesitamos tener el celo de Dios, tener el celo de Dios como lo hubo en Jehú. Ahora, dice ahí que Jehú dijo: vean, les voy a mostrar mi celo por el Señor. Les voy a mostrar el celo que tengo por el Señor. Y así que no se les escapó ninguno. Ahora quiero que vamos a recorrer la historia, ¿sí? Por lo menos unos 200 y tantos años en la historia. Vaya conmigo a Jeremías 35. Jeremías.
Jeremías 35 dice así: oíd palabra de Jehová que vino en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a la casa de los recabitas. Recuerde que le dije que no olvidara el nombre de Jonadab, hijo de Recab. Esos son los recabitas. Dice: ve y habla con ellos, introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Apasías, y sus hermanos, y todos los hijos de toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento, dice, de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el que estaba junto al aposento de los príncipes, que estaban sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. A eso yo llamo una familia fuerte. Porque este varón, Jonadab, hijo de Recab, le ordenó. ¿Qué hizo? Ordenó a su familia. Este hombre había vivido más de 200 años atrás de la época de Jeremías, y les dio un mandamiento, les dio una orden a sus hijos, que sus hijos debían guardar de generación en generación. Y ya se había muerto el tatarabuelo, y todavía la familia obedecía a la instrucción de su antepasado. Así que cuando hay un hombre fuerte, con celo de Dios, con pasión por Dios, con pasión por la santidad de Dios, esta herencia puede perdurar por generaciones. Una familia fuerte es una familia que trasciende, entonces. Una familia que puede trascender con el paso del tiempo y aún en medio de las presiones sociales. Era fácil decir: bueno, es en la casa de Dios, es el hombre de Dios que me está invitando a beber. Pues ¿cómo le voy a decir que no? Pero ellos dijeron: no, porque nuestro padre Recab, Jonadab, hijo de Recab, nos mandó diciendo: no beberéis vino jamás, ni vosotros ni vuestros hijos. Ahora, Dios le está dando una lección a Jeremías. No es que Dios quiere emborrachar a los recabitas. Dios le está dando una lección a Jeremías, que así como este pueblo, esta familia, está obedeciendo un mandamiento de su padre, es una familia ejemplar, lo que no ha hecho la nación de Israel. Pero yo quiero enfatizar en eso, cómo el mandamiento, la instrucción de un solo hombre, de un hombre con celo de Dios, con posición, que asume su autoridad porque Él les mandó. Escúcheme, varón, para que su familia sea fuerte, usted tiene que poner orden. Para que su familia sea fuerte, usted tiene que tomar su papel. Y hay cosas que no se les deben pedir a los hijos, hay cosas que se les deben mandar. Y no es si quiere, es porque lo debe hacer. Y dice: ay, no, ese es autoritarismo, llámenle como quiera, pero es el orden de Dios. Sí, porque mira, las cosas funcionan cuando alguien les dice: lo tienes que hacer, y al principio no les gusta. ¿A cuánto les gustaba obedecer así alegremente a sus papás? No les gustaba. Pero usted se me levanta, usted se va a la escuela, usted se pone esto, usted se quita esto, y usted me llega a tales horas. Y eran esos padres como que ya no hay, ¿verdad? Ahora los papás les tienen que pedir permiso a sus hijos. Mi hijo, ¿te quieres poner el uniforme? Ay, papi, ándale, come la sopa, hijo. En nuestro tiempo usted no se comía la sopa y le daban tremendo cachetadón y se la comía.
Abra la boca. Y sí la abría, ¿verdad? No quiero, dice el niño caprichudo. No, ahorita va a ver. Y dos buenos y qué alegremente que comíamos, ¿verdad? Una familia fuerte es donde los padres asumen la autoridad y donde no mandan los hijos, mandan los padres. Sí, donde los padres mandan, donde los padres ordenan, donde los padres mandan lo que conviene. Obviamente estamos hablando de lo que conviene a los hijos, de lo que es para su bien. El hacer la tarea, el lavarse los dientes, el poner el orden del cuarto, el llegar temprano a casa, el no tener malos amigos, o sea, todas esas cosas que normalmente mandamos los padres son cosas buenas, ¿sí o no? No llegues tarde, levántate temprano, tiende tu cuarto, ayúdame, aprende, ven. O sea, todo lo que mandamos es para el provecho de los hijos. Pero hay cosas, papá, mamá, que no son una opción para los hijos, es un mandamiento. Cuando ellos son pequeños, es que el niño no quiere venir a la iglesia, pastor, es que no le gusta. Pues aunque no le gusta, mira, a bola de pellizcones, pero aunque lo trae usted y le enseña con paciencia y rigor el amar a Dios. Porque si nosotros no somos persistentes, tarde o temprano vamos a recibir las consecuencias. Jonadab mandó a sus hijos, les dio un mandamiento y ese mandamiento perduró. El secreto para que la fe pasara de hijos a hijos en Israel es que los padres debían instruir a sus hijos. Los padres. No es deber de la escuela, no es deber de los maestros, discúlpeme, tampoco es deber del pastor. Aquí le traigo a mi hijo, pastor, para que lo eduque. No, edúquelo usted, es su hijo. Regáñelo, pastor, regáñelo usted, péguele usted. Te va a pegar el pastor. Le voy a pegar a usted por cabezón. Sí, porque no es tarea del pastor, es tarea de usted. Es tarea de usted que le debe instruir, guiar. Híjole, ahora sí estoy bien, pastor, ¿verdad? Pues, madre, Dios le tiene que enseñar, Dios le tiene que revelar que la verdad le brille en este día, que Dios quiere instruirle. ¿Me quieren ayudar, chicos? Gente, dice aquí la escritura que llevaron a los hijos de Acab. Y dice: verso 6. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó. Eso debe estar subrayado. Nos ordenó. Y escúchame, tu hijo, una orden que te den tus padres, al momento no te gusta, pero obedécela. Te va a ir bien. Si tú obedeces, a la postre te va a ir bien. No nos gusta que nos paren temprano. No nos gusta ayudar a veces en la cocina. Pero ya cuando ya estás viejillo te vas a acordar: ay, qué bueno que mi mamá me enseñó a cocinar, qué bueno que aprendí a planchar. Sí. Ahora que yo hago mis cosas solo, ¿tú crees que no agradezco que me enseñaron? Digo: ay, qué bueno que me enseñaron a lavar mi ropa, mis chones, hasta a doblarlos. ¿Sabes? Debes aprender, obedecer, porque a la postre te hará bien. Dice el verso 7: ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos los días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Verso 8: y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en nuestros días, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros hijos, ni nuestras nueras, de no edificar casas y de no tener viña ni heredad, etc. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. No sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, etcétera, ellos vinieron y se ocultaron. Entonces mira lo que dice aquí el 12, hasta el verso 12, vayamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: ve y diles a los varones de Judá y los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis mis palabras? Dice Jehová.
Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos de no beber vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde tiempo y sin cesar, y no me habéis oído. O sea, Dios pone de ejemplo a los recabitas y dice: vean, estos después de tanto tiempo siguen obedeciendo el mandamiento de su padre. Y yo a ustedes, pueblo de Israel, les he hablado tantas veces, pueblo de Judá, les he hablado, y ustedes no me han obedecido. Son más obedientes los recabitas que ustedes. Y dice, verso 16: ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Dice, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, traeré yo sobre Judá y sobre los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Pero dice el verso 19: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Las familias fuertes perduran por generaciones. Las familias fuertes se mantendrán firmes delante de Dios. Y todo comenzó con un celo, con una obediencia, con el poner en orden su casa, el tomar su papel, el dar mandamientos y que se cumplan. Ahora no solamente es mandarlos, es hacer que se cumplan, es decirle: pues te dije que se hace. Ahorita es ahorita. Sí, y vamos, vamos a hacerlo y vigile que se haga. Y de esa manera ellos estaban preservando que habría descendientes de Recab, de Jonadab, todos los días. No faltará un varón, no faltará un varón de los hijos de Jonadab, hijo de Recab, que esté en mi presencia todos los días. La mejor herencia, el mejor legado, heredarles el temor a Dios, heredarles la fe. Sí. Yo hablé con un hermano que estaba a punto de morir. Estaba preocupado por una deuda que dejaba y una casa sin terminar a sus hijos. Y yo le dije: ¿a usted qué le importa eso ya? Ella se va a morir. Lo que usted necesita dejarles, y asegúrese que les deje, es la fe a sus hijos. Déjeles la fe, que lo puedan recordar a usted como un hombre de fe. Lamento que no sucedió la obediencia que yo quería ver en ese hombre, que ya partió hace algunos años. ¿Por qué? Porque no veo a sus hijos sirviendo ni amando a Dios. Enséñales la fe a tus hijos, enséñales la obediencia, enséñales el temor a Dios, para que ninguno de ellos falte delante de Dios y se preserve tanto la gloria de Dios, la familia que Dios quiere ver, los principios ordenados en nuestras familias y en nuestros hijos y en nuestros descendientes. Yo lo quiero ver. Así que mira, este mensaje es para ti y para tus hijos. Aunque todavía no los tienes, aunque todavía vienen en tus lomos, aún empieza a declarar que tú vas a bendecir a tus generaciones. Dispón tu corazón, ponte de pie. Ponte de pie y vamos a hacer un compromiso. Vamos a hacer una promesa delante de Dios, de tomar nuestro papel, de asumir nuestro rol, ya sea como padres, ya sea como hijos, ya sea como futuros padres, de enseñar la honra, el temor a Dios a nuestra casa, y que ellos aprendan de nosotros. Y después, cuando ya no estemos aquí,
haya una generación de hijos e hijas, de nietos, de descendientes nuestros que se levantarán para poner en alto el nombre de Dios y los principios que un día nosotros les enseñamos. Padre, aquí estamos. Somos tu iglesia, somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor. Queremos enseñar tu amor, tu temor a nuestras generaciones, que te sirvan, que te amen, que te proclamen, Señor, Padre, por todos los días de su vida, Señor. Enseñarles el temor, el respeto, la honra, la adoración. Que todas las promesas que están en tu palabra las puedan heredar ellos en base a la obediencia y el celo de Dios en nosotros. Despierta el celo de Dios en la iglesia. Despierta el celo de Dios en las familias. Despierta el celo de Dios en nuestros corazones, Señor, para que te amemos, para que te honremos, para que te tributemos honor, gloria y alabanza. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Porque se trata de ti, Señor. Porque se trata de ti. Porque se trata de ti, Señor. La honra, la gloria y la alabanza sean para ti. Que no faltará ningún descendiente nuestro. Vamos, decláralo, varón. Decláralo, hermana. Decláralo, joven. No faltará un varón de mi descendencia que se presente delante de ti para adorarte, servirte, Señor, por todos los días. Que no faltará un descendiente nuestro que te adore, que te sirva, que te honre. Hijos de la fe, hijos de la casa, hijos de esta casa, que proclamen tu nombre, que proclamen tu nombre, que te adoren de generación en generación, de generación en generación. Levantamos familias fuertes y dignas que te honren, que te proclamen, Señor, por todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén.